Kandinsky y el lenguaje de las formas. Tomemos como punto de partida la propia generación de la geometría, su energía particular. Revisemos el cómo y el por qué surgen y se manifiestan las formas creadas en nuestro plano material y quizá para luego ver los paralelismos que tiene con los patrones naturales. La construcción de cada forma creada por el hombre, ya sea el diseño de una simple letra, la realización de todo un cuadro, el boceto constructivo de una vivienda o de una gran catedral, es decir, cada vez que el hombre coge un lápiz y despliega sus ideas sobre el papel, aquel dibujo parte siempre de una relación de puntos, líneas y planos, una relación de signos y códigos que generan todo un lenguaje visual y que, por lo tanto, tienen un contenido arquetípico para el ser humano. Hay un magnífico pensamiento de Carl Jung que se materializó cuando dijo: los arquetipos toman vida solo cuando intentamos descubrir su significado. A primeros del siglo XX, Vasily Kandinsky fue uno de los más destacados pensadores y teóricos sobre el contenido profundo del arte y sobre los conceptos de punto, línea y plano. Tres conceptos y pensamientos que vamos a revisar no solo para entrar profundamente en la matriz del fenómeno artístico y espacial, desde el punto de vista energético, sino para comprender también las energías que intervienen en cualquier método o forma de actuar terapéutica, bien sea el Feng Shui o la actual geocromoterapia, de la cual llevo más de 30 años trabajando. Dos de los libros teóricos de Kandinsky, uno se llama De lo espiritual en el arte y el segundo se llama Punto y línea sobre el plano, fueron escritos en la segunda década del siglo XX y a pesar de su abstracción, aún hoy mantiene una fuerte vigencia y desde luego la visión de este autor aún nos proporciona cierto método analítico y a la vez sintético sobre esos diversos valores que tiene la forma. Veamos lo que dice Kandinsky en su minucioso examen de los fenómenos del punto y de la línea. Dice: el punto geométrico es normalmente invisible, de modo que debe ser definido como un ente abstracto. Se asemeja a un cero desde el punto de vista material. El punto es ausencia, dice Kandinsky, y luego sigue, pero creo que oculta diversas propiedades humanas. Para nuestra percepción, el punto habla, sin duda, pero con reserva. Así, el punto es el puente esencial y único entre la palabra y el silencio. El punto geométrico en la escritura encuentra una forma de expresión, significa silencio. Cuando hablamos o escribimos, el punto es siempre un símbolo de interrupción, de no existencia, pero simultáneamente el punto es el puente que unifica una frase con otra. Por tanto, Kandinsky dice: el punto tiene sonido y tensión. De hecho, el punto se encuentra encerrado en sí mismo y no tiene ninguna tendencia a abrirse o a desplegarse en ninguna dirección. No avanza ni retrocede. El punto se afirma en su sitio y se instala sobre una superficie. Representa la afirmación interna permanente. Es una afirmación breve, escueta, firme y rápida. La tensión del punto es concéntrica. Esa tensión hace que se asemeje al círculo. El punto es un pequeño mundo, un espacio que se fusiona y se comunica con todo lo que le rodea. Sin embargo, cuando aparece en su completa redondez, el punto parece no existir, es autosuficiente. El punto, tanto en el sentido interno como externo, según Kandinsky, es el elemento primario de la pintura y de toda obra gráfica. Después de hacer ciertas comparaciones del punto con los granos de arena del desierto, con las estrellas visibles desde la Tierra
y con otros elementos puntuales de la naturaleza, Kandinsky dice: también el punto es un ente volcado sobre sí mismo y pleno de probabilidades. El punto se encuentra en todas las artes y su fuerza interior crecerá cada vez más en la conciencia del artista. Su importancia no puede ser pasada por alto. En la arquitectura y en la escultura, el punto resulta de la intersección de varios planos. Es el término de un ángulo en el espacio y al mismo tiempo el centro originario de otros planos. Volvamos al punto gráfico, plasmado sobre la pared, por ejemplo, para ver cómo se transforma en línea. Dentro del punto se originan diversas fuerzas y tensiones, pero hay otras fuerzas que no se originan dentro, sino fuera de él. Esa fuerza, como la voluntad del artista, por ejemplo, se arroja sobre el punto que está pegado a un plano y ese punto se ve arrancado de su poder concéntrico, de su silencio, y se ve también desplazado hacia una dirección. Cuando eso ocurre, se aniquila la tensión interna del punto y por tanto deja de existir. Es entonces cuando surge la línea, un nuevo ente. La línea es el trazo que deja el punto al moverse, por tanto es su producto. La línea surge del movimiento, nace en cuanto se destruye el reposo total del punto. Se produce así un salto energético, un salto de lo estático a lo dinámico. La línea es pues la antítesis del punto y es también su elemento derivado. La línea es un vehículo de energías. La línea describe el movimiento del punto a través del espacio. Podemos generar así los diferentes tipos de líneas existentes, las rectas, las curvas, las inclinadas. Los diferentes tipos de líneas se producen por la diversidad de fuerzas que provienen del exterior, las cuales transforman el punto. Ahí está el artista. Según el movimiento, según la tensión de los elementos activos que intervienen sobre el punto, se crea un tipo diferente de dirección. Por ejemplo, en el caso de la línea recta, si solamente tomáramos en cuenta su tensión, no podríamos diferenciar entre una línea horizontal de una línea vertical. Existen 3 tipos de líneas rectas, de las cuales derivan todas las demás. La forma de la línea recta horizontal corresponde, según nuestra percepción, a la línea o camino sobre el cual nos desplazamos y nos mantenemos de pie. Kandinsky define el tono básico de la línea horizontal como la forma más limpia de la infinita y fría posibilidad de movimiento. Esa es su propia frase. La fuerza perfectamente opuesta a esta es la línea vertical, que según la concepción de este artista, tiene las cualidades opuestas, es decir, altura y calor. El tercer tipo de línea recta es la línea diagonal, que por su tendencia hacia las rectas anteriores, horizontalidad o verticalidad, genera su propio tono interior, lo que resulta de suma importancia en la composición de la obra artística. Para Kandinsky, la línea diagonal o inclinada es una reunión equivalente de frío y calor, la forma del movimiento templado, le llamaba él. Empezamos a acercarnos a las formas geométricas. Las 3 primeras líneas primigenias, horizontales, verticales o inclinadas, al relacionarse entre ellas, pueden formar ángulos. Lo más interesante de este estudio teórico y conceptual de Vasily Kandinsky es el poder que tienen las líneas rectas de formar planos o composiciones complejas. Las intersecciones entre las 3 líneas existentes crean puntos, inflexiones, ángulos, núcleos y centros de fuerza que parecen tender a crecer. La clave de la creación de toda superficie, de toda forma creada, es la fuerza energética que poseen los ángulos.
Aquella intersección de fuerzas vitales, la energía que interviene sobre cada línea, se convierte a su vez en un nuevo centro, un eje, un núcleo en torno al cual se deslizan otras líneas, otras fuerzas, unas sobre otras, fuerzas que van y vienen en diferentes direcciones, generando de este modo los planos. De esta manera se crean los polígonos y todas las formas creadas en el espacio, sean o no sean simétricas. Por ejemplo, la reunión de tres líneas que se interceden y que emplean su fuerza motriz forma un triángulo. La primera forma cerrada de la geometría es el triángulo, el primer plano manifestado. Las formas, todas las formas existentes, son percibidas por el artista, el cual trata de comunicarse con ellas aprendiendo su lenguaje oculto. Para aprender el lenguaje misterioso de las formas, el artista comienza percibiendo las formas madre: triángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, heptágonos, octógonos, eneágonos, decágonos, círculos, que son las primeras que delimitan el espacio de una forma regular, simétrica y comprensible. Esto se llama la geometría euclidiana. Son como las primeras letras del abecedario, de un abecedario formal. Son las vocales, por ejemplo. Los polígonos planos, estas formas de primer orden, contienen a todas las demás formas, incluso curvas, irregulares y abiertas, pero son su patrón original. A través de estas formas primigenias, a través de su lenguaje simbólico, como todos los lenguajes, se manifiesta el espacio ilimitado. Dicho de otro modo, el Tao se define como Dios o fuente o como infinito, da igual. El Tao, mediante el simbolismo formal, manifiesta su verdadero ser profundo, su poder creador y su acción moduladora de formas. El artista, al recrear las formas en su particular soporte, ya sea que haya elegido la pintura, la escultura, la arquitectura, el dibujo, el grabado, lo que sea que elija para expresarse, sintoniza con esas fuerzas primigenias, lo sepa o no, que son no solo primigenias, sino espaciales y eternas. La unidad se representa gráficamente por el punto, el ente creador y matriz de la existencia. Sin embargo, el punto tiene dimensiones para el artista. Potencialmente, el punto es un círculo y por tanto es el gran centro de atención y el poder de toda obra. Para el tantrismo, por ejemplo, el punto es intensidad y energía. Es precisamente desde un punto desde donde se trazan las circunferencias. Y en ellas, en los círculos, se inscriben todos los polígonos y todas las formas creadas. Y todos los seres humanos, por nuestro origen o procedencia espiritual, sintonizamos con esa unidad, con ese Tao, con esa fuerza generativa de la que parten todas las formas y toda la creación que vemos y hacemos los artistas.